El desabasto de medicina se ha convertido en uno de los grandes problemas en México. Y es algo que afecta no solo a los pacientes con cáncer. Hay que decirlo, comunicativos, desde este momento. La falta de medicamentos es consecuencia de las malas decisiones administrativas del actual gobierno. Así que en esta ocasión vamos a analizar las causas concretas de esta crisis que parece no estar cerca de ser solucionada. Recuerden que para poder opinar tienen que ver este video hasta el final. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? La semana pasada analicé con ustedes las declaraciones del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, quien no solo acusó a los niños que padecen cáncer y a sus padres de golpistas, sino que dijo con toda seguridad que la escasez de medicamentos era una mentira. Apenas pasaron 2 días y el propio presidente López Obrador reconoció que efectivamente los medicamentos escaseaban y hasta añadió que muchas medicinas son muy difíciles de conseguir. Hay medicamentos oncológicos que son muy difícil de conseguir. Veamos, actualmente existe la escasez de 39 claves de medicamentos para tratar el cáncer infantil, entre otros muchos padecimientos. Es decir, son 39 tipos diferentes de medicamentos que hacen falta. 20 hospitales a nivel federal y 15 centros de salud estatales registran entre un 70 y un 90% de desabasto de medicamentos para quimioterapia. Según algunos expertos, este desabasto ha provocado ya la muerte de al menos 1.600 niños en México y ha perjudicado a los más de 19,000 pacientes infantiles que se atienden en los hospitales públicos. Desde mayo pasado, el secretario de Salud Jorge Alcocer, a quien por cierto no se le ha visto en estas semanas, anunció que se habían comprado 730 claves de medicamentos, aunque no se aclaró cuáles claves se habían comprado, ni cómo se estaban distribuyendo. En los meses recientes, los padres de niños con cáncer tramitaron amparos para que se abastecieran los medicamentos a los diferentes centros de salud pública, y aunque dichos amparos se han resuelto a su favor y las autoridades han recibido la orden de abastecer dichos medicamentos, aún no ha llegado nada a los hospitales. Pero bueno, aquí hay que aclarar algo importante. Después de las protestas que se realizaron el pasado miércoles 30 de junio de 2021, las autoridades anunciaron que llegaron algunos de estos medicamentos. Los padres de familia revisaron el dato y descubrieron que se trataba de medicamentos que no completaban los tratamientos oncológicos y que sus cantidades apenas alcanzaban a cubrir 2 semanas de esos tratamientos. Pero, ¿por qué es este caos? ¿Por qué el gobierno no puede surtir las medicinas que tanto hacen falta a los mexicanos? Bueno, sin darle rodeos al asunto, podemos afirmar que esto se debe a malas decisiones tomadas por la actual administración. Para entender con claridad, vamos a revisar algunos aspectos mencionados por el abogado y politólogo Max Kaiser y otros periodistas que podrían explicar esto. La concentración de las contrataciones. Antes de la llegada del actual gobierno, era el Instituto Mexicano del Seguro Social quien se encargaba de comprar todos los insumos médicos. Y esto lo hacía no solo para sus clínicas y hospitales, sino que también compraba insumos para otras instituciones de salud, tanto estatales como federales. Lo que hizo el gobierno fue, de un día para otro, concentrar todas las compras públicas a nivel federal en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una oficina que no tiene ninguna experiencia en la compra de medicamentos. La idea de hacer esto era reducir los costos de la compra de insumos, pero esto no resultó así. Solo para analizar un ejemplo, entre 2013 y 2018, debido a la compra masiva de medicamentos que se hacía anualmente, se ahorraron hasta 21,361 millones de pesos. Y es que tiene sentido que si se compra un gran volumen de producto, el precio baja. Esto lo conocemos cotidianamente como compra al mayoreo.
Debido a su inexperiencia, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda cometió un grave error en la primera compra que le tocó hacer. Resulta que hizo la compra de medicamentos a destiempo y en forma incompleta. Por lo mismo, el 62% de las claves de medicamentos quedaron desiertas. Además, con la idea de combatir la corrupción, que sí la había, pero en un momento les voy a hablar de esto, el gobierno decidió realizar un veto presidencial hacia 3 principales compañías distribuidoras de insumos médicos del país: Grufesa, Dimesa y Maipo. El veto prohíbe que el gobierno le compre a cualquier producto o servicio a estas empresas, debido a que se les acusa de acaparar el mercado y de construir un oligopolio. Pero aquí vino un problema grave. El veto nunca contempló una alternativa viable para reemplazar a esas empresas, sobre todo en la red de distribución, logística, almacenaje y principalmente en el personal que ya tenía acumulados muchos años de experiencia. Tampoco tomaron en cuenta que estas empresas ya vendían los medicamentos y la distribución a un solo precio, por lo que las alternativas no tenían experiencia, resultaron ser más caras y separaron los costos de las medicinas y la distribución. Otra empresa protagonista de este problema es PiSA, principal fabricante de medicamentos oncológicos y de otras especialidades. En un reciente comunicado, PiSA afirma que no boicoteó la compra de medicamentos. Fue suspendida la línea de fabricación de oncológicos de laboratorio por parte de COFEPRIS por una falta administrativa, sin considerar que no había más fabricantes de esos productos en México y que no existe un mercado spot de medicamentos en el mundo disponibles para cualquier postor. PiSA estaba imposibilitada para fabricar metotrexato, que fue el origen del problema, y todos los demás oncológicos que se producían en esa planta. De igual manera, PiSA, por ley, está imposibilitada para vender medicamentos o materia prima a otros laboratorios. Eliminaron a la Secretaría de la Función Pública como control de las compras y la creación de las políticas de contrataciones. Es decir, si realmente había corrupción en el abasto de medicinas, la Secretaría de la Función Pública sería la indicada para vigilar que no hubiera actos de corrupción y a la vez podría haber diseñado las políticas para contratar a empresas que abastecieran los medicamentos. En lugar de hacer esto, mejor se prefirió dejar fuera a esta dependencia, permitiendo ahora sí que las contrataciones se realicen en un marco de opacidad. Crear conflicto con las farmacéuticas y los distribuidores. El problema justamente es que el gobierno se peleó con quienes tenían muchos años de experiencia en la producción y distribución de medicamentos a nivel nacional. Estas empresas ya sabían cómo se hacían las cosas y de pronto quedaron eliminadas del esquema. Ya sé que muchos dirán, ¿y la corrupción, Emilio? ¿Por qué no hablas de la corrupción? ¿Ya te dieron tu chayote? Para nada, el único chayote es Chayo aquí presente. Bien, este es nuestro siguiente punto. Acusar a estas empresas de corrupción. El gobierno hizo acusaciones muy severas de corrupción al interior de estas empresas y en su relación con el gobierno. Mucha gente salía beneficiada de estos contratos, llegó a decir el presidente. Sin embargo, lo más interesante de todo esto es que hasta este momento no hay un solo expediente abierto en contra de las farmacéuticas acusadas de corrupción. Es muy importante que les diga que no dudo que haya corrupción en los procesos de contratación de estas empresas. Debe haber, seguro, muchos casos de corrupción. El problema es que acusaron sin pruebas y sin abrir procesos de investigación. Yo digo, si hubo corrupción, que se inicien las denuncias y se lleve a prisión a los responsables. ¿Acaso van a necesitar una consulta para esto también? Y como contraparte hicieron lo que tanto criticaron. Realizaron adjudicaciones directas, es decir, sin que hubiera concursos, licitaciones o comparativas entre empresas. Hasta ahora han adjudicado de forma directa el 80% de los contratos, es decir, alguien en el gobierno dijo tú sí, tú no, tú sí, tú no, a las empresas que venderían y distribuirían los medicamentos. Creo que para todos es claro que este tipo de procedimiento crea riesgos reales
casos de corrupción en todo el sistema de contratación, ya que no es claro cuáles fueron los criterios para elegir esta o aquella empresa. Aquí no hay transparencia ni rendición de cuentas. En un intento por transparentar el proceso de compras, se le pidió a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS, que se encargara de las compras consolidadas de medicamentos a partir de este año 2021. Pero la UNOPS tampoco conocía el mercado mexicano y se tardó en los procesos de compra. Además, hay que decirlo, mientras que el Seguro Social compraba los medicamentos y este proceso no nos costaba dinero adicional, la UNOPS sí va a cobrar una comisión por sus servicios, la cual nos va a costar aproximadamente $86 millones. Y por cierto, no contempla la solución al problema de distribución de medicamentos en el territorio nacional. Ellos solo nos van a traer las medicinas y ahí quedó el servicio. Las nuevas empresas no tienen experiencia. Finalmente, y gracias a este nuevo sistema de contrataciones, llegaron empresas nuevas, sin experiencia, en muchos casos sin logística ni infraestructura, a fabricar, vender y distribuir los medicamentos que tanta falta hacen. Cuando el veto presidencial llegó, muchas empresas dejaron de fabricar ciertos medicamentos, debido justamente a que ya no serían comprados. Ahora que se necesitan, algunas empresas han iniciado los procesos de fabricación, pero tomará tiempo satisfacer la demanda. El gobierno federal está proponiendo que la empresa paraestatal Birmex sea la que solucione el problema de la distribución. El problema es que esta empresa ya tiene antecedentes de corrupción y opacidad, porque está envuelta en un escándalo de facturas falsas, materia de una investigación hecha hace algunos años. La realidad es que actualmente estamos comprando medicinas más caras, en forma caótica, en tiempos atrasados y sin transparencia. Estas son las malas decisiones que ha tomado la actual administración desde que llegó al poder. No es cierto que haya escasez a nivel mundial. El problema es que se llegó a desmantelar los procesos existentes sin diseñar un nuevo modelo eficiente. Y mientras este asunto no se resuelve, en este momento, mientras ustedes ven este video, existen niños y adultos cuyos tratamientos han sido suspendidos y que requieren su medicamento hoy, ahorita. Supongo que en algún momento el gobierno tendrá el control del abasto de medicamentos, pero como se ven las cosas, este asunto va para largo y está costando vidas. ¿Qué opinan, comunicativos? Y ya que llegaron hasta aquí, les quiero pedir un favor. Publiquen en los comentarios una clave que indica que llegaron hasta el final del video. La clave es: yo llegué al 100. Esto servirá para desorientar a los que solo atacan sin escuchar los argumentos y permitirá hacer nuestra comunidad más fuerte. Muchas gracias. Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.